Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y damos gracias a Dios porque estés con nosotros el día de hoy. Y no sé en qué país tú estés, en qué ciudad tú te encuentres el día de hoy, pero lo más probable es que estés celebrando o recientemente celebraste el Día de las Madres. Y si eres una mamá, eres una madre, queremos darte gracias por todo lo que has hecho por tus hijos. Damos gracias a Dios por nuestras madres, porque realmente las madres son especiales y fundamentales en nuestra vida. Así que muchas gracias por todo lo que hacen por cada uno de nosotros. Y a la vez también entiendo que puede ser quizá un día difícil porque o quizá perdiste a tu mamá en algún momento en tu vida, o quizás no creciste junto a tu madre. También a la vez pues entendemos que puede ser un momento difícil, pero realmente queremos simplemente dar gracias a Dios porque las mujeres, las madres en algún momento pueden ser realmente fundamentales en la vida de un niño. Así que muchas gracias el día de hoy por todo tu trabajo y gracias por estar conectado con nosotros. De nuevo, nuestro deseo es que quizás estés con alguien más, con tus amigos, con familia, y poder desarrollar una comunidad a tu alrededor y poder comer quizás alimentos juntos, especialmente compartir la palabra de Dios juntos, y que podamos ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y estamos estudiando una serie en el libro de Jonás. Yo sé que quizás has oído de la historia de Jonás, y si no lo has oído antes, pues esta puede ser una primera vez que escuches la historia de Jonás. Pero sabemos que Jonás fue un hombre que Dios le dio una palabra, le dio un mensaje específico para ir a Nínive y llevar una palabra a ese pueblo. Y sabemos de que lo que en la primera semana estudiamos, que lo que Jonás hizo fue no obedecer, sino huir de Dios, no huir de lo que Dios le estaba mandando a hacer, como quizás muchas veces nos pasa a nosotros. Y cuando estudiamos en el mapa y vemos que Jonás le habían dicho que fuera claramente a Nínive, pero vemos que en vez de ir a Nínive se fue en dirección opuesta completamente hasta la ciudad de Tarsis, ¿no? Y que estaba a casi que 2500 millas de distancia, cuando Nínive estaba mucho más cerca. Vemos que de alguna manera pues fácilmente pudo huir, y nos pasa quizás muchas veces a nosotros similar. Cuando Dios nos da un mensaje, nos llama a hacer algo, quizás fácilmente sale o surge otra opción que hace más fácil tomar esa opción en vez de obedecer el mandato de Dios. Y bueno, Jonás hizo eso, y hoy, como sabemos, vino una tormenta en el barco en el cual él iba y tuvieron que tirarlo al agua, e inmediatamente que él es arrojado al agua, vemos que la tormenta se calma y cede, y realmente queda Jonás a la deriva, queda Jonás sin ninguna expectativa. Quizás podríamos decir, bueno, ese era el final para Jonás. Realmente, si nos ponemos a pensar, si ese fuese nuestro plan el día de hoy, si esa fuera nuestra situación más bien el día de hoy, no diríamos que podríamos sobrevivir por mucho tiempo. O sea, si te dejan a la alta mar sin nada, ¿no? Te quedas simplemente así, pues es muy probable que no dures mucho tiempo. Pero sabemos que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan, y la semana pasada vimos cómo Dios proveyó en la vida de Jonás, en ese versículo 17 del capítulo 1 de Jonás. Y dice: entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces vemos que sí, Dios tenía un plan y proveyó en la vida de Jonás, y fue proveyendo un gran pez, podríamos decir una ballena, ¿no? Qué gran manera de Dios proveer. Podríamos decir que, bueno, no necesariamente la situación de Jonás mejoró. Podríamos hasta asumir que empeoró, o que ese era el final de la vida de Jonás. O sea, ya se lo comió una ballena. Entonces, ¿qué más podemos esperar? Ya ese fue el fin para él. Pero ese no era necesariamente el plan de Dios, porque muchas veces lo que nosotros vemos como un problema, Dios lo ve como provisión, o Dios lo llama provisión. Entonces, era la manera de Dios proveer para algo específico que él quería en la vida de Jonás. Y en esos momentos que él entró en esa situación difícil, en ese momento de dificultad, vemos que Jonás oró al Señor, que Jonás buscó al Señor. Sabemos que él se quedó ahí 3 días, 3 noches, porque pues leemos la historia, él no sabía cuánto tiempo él iba a estar ahí o permanecer ahí. Entonces él estuvo orando de día y de noche el tiempo que estuvo ahí. Si hubiese sido más tiempo, quizá hubiese seguido orando más tiempo, pero vemos que la importancia de poder orar en todo momento, y a la vez pues esperar en el momento que Dios obre y actúe en nuestra vida. Y quizás para ti el día de hoy, esto es una palabra de aliento, que recuerdes que mientras estamos esperando en Dios, Él está activamente trabajando.
Él está haciendo algo, aunque quizás tú no lo ves, aunque quizás tú no lo sientes, aunque quizás está tardando, aunque no es inmediatamente, pero Dios está trabajando. Dios tiene un plan y un propósito, y en su tiempo perfecto, en el tiempo que Él designó, en el tiempo que Él ya sabía. En la vida de Jonás sabemos que Él respondió, y el versículo 10 de Jonás 2, donde terminamos la semana pasada, dice que entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Vemos entonces que sí, Dios rescata a Jonás y fue que vomitó, la ballena o el pez vomitó y así pudo salir Jonás, y estaba vivo, pero wow, qué manera de salir, ¿no? En un vómito. Yo no estoy seguro cómo salió, en qué condición salió, pero seguramente estaba sucio, estaba apestoso. Yo diría que asqueroso, ¿no? O sea, si muchas veces nos cae comida o cae algún tipo de alimento en nuestra ropa y se queda por mucho tiempo ahí, pues tiende a apestar, ¿no? Entonces imagínate estar en el estómago de una ballena por 3 días. Tuvo que haber sido algo asqueroso, algo realmente no deseado para todos, ¿no? Pero la verdad es que pues Dios proveyó y Dios lo salvó. Y quizás en tu vida, tu historia, en la manera que Dios te llamó, en la manera que Dios te rescató, en la manera que Dios te salvó, puede ser algo similar. Quizás tienes una experiencia fea, quizás tienes una experiencia sucia, o podrías decir, bueno, no es hermosa mi historia, tengo una experiencia muy, muy fea, muy dura. Quizás tienes un pasado muy difícil y has pasado por momentos difíciles hasta llegar al punto donde conociste de Jesús y Jesús redimió tu vida y te salvó. Igual, Dios tiene un plan para tu vida y Él desea usarte en la misma manera que Él deseó usar a Jonás, a pesar de esa condición en la que él estaba, a pesar de, primero, de haber huido, después de haber salido en esa condición sucia y fea. Aún así, Dios tenía un plan para Jonás. La historia de Jonás no había terminado aún. Dios no había terminado su historia. Y esto es otro mensaje de aliento para ti el día de hoy. Dios no ha terminado tu historia. Dios tiene un propósito, tiene un plan para tu vida. Y vemos que en el capítulo 3, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, en ese capítulo 3, empezando con el versículo 1, dice que el Señor habló por segunda vez a Jonás. Y eso realmente es algo maravilloso y nos dice mucho de nuestro Dios, de este Dios a quien servimos, que es un Dios que nos da muchas oportunidades, al menos nos da otra oportunidad, nos da una segunda oportunidad. Quizá tú pensaste que ya tu vida había terminado, pero tu historia no ha acabado. Dios tiene un plan y te da una segunda oportunidad. Servimos a un Dios que nos habla y que nos llama una y otra vez, que nos da otra oportunidad para poder hacer y obedecer el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros ya no podemos hacer nada por nosotros mismos, Él nos muestra su misericordia. Cuando ya nosotros podemos decir ya no tenemos esperanza, es ahí donde Él entonces nos habla una segunda vez, nos da otra oportunidad, nos ofrece su misericordia y de su gracia y nos permite hacerlo. Fíjate que Tito capítulo 3 versículo 5 dice: Él nos salvó, hablando de Jesús, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. O sea, es realmente por la misericordia de Dios que Él nos da una oportunidad, que Él nos ofrece salvación. No es por nada bueno en nosotros, no es por nada de nuestras habilidades, no es por nada de lo que nosotros pensamos podemos ser o hacer. No tiene nada que ver con eso, realmente es únicamente por su misericordia, únicamente por su gracia. Y cuando estudiamos la Biblia e historias de hombres y mujeres en la Biblia, tanto desde Génesis como hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que ese mensaje de misericordia, esa obra de misericordia y de gracia de parte de Dios hacia cada uno de ellos es igual, al igual que es para nosotros hoy, empezando con Adán y Eva. Sabemos que ellos pecaron en contra de Dios, desobedecieron el plan de Dios, mas sin embargo dice que Dios los vistió, o sea, Dios les dio ropa y les dio una oportunidad más, ¿no?, de poder realmente entrar en una relación correcta con Él. Nos damos cuenta igual en la vida de Moisés un poco más adelante. Moisés, siendo realmente un judío, y viene y mata a un egipto, a un esclavo, y huye de Egipto, mas sin embargo Dios lo restaura y le da la oportunidad
de ser usado por Él para salvar a su pueblo y hacer realmente una historia que nosotros conocemos el día de hoy. Esa es la misericordia de Dios. Vemos que David, el rey David, que hizo mucho por el Señor, hizo mucho en el nombre de Dios, guerras y batallas, pero llegó un momento en el cual él cometió adulterio, luego manda a matar al esposo de la persona y de la mujer con la que había cometido adulterio, y luego vemos que él llega a un punto en el cual él se arrepiente y le pide perdón a Dios, y lo maravilloso de la historia es que Dios lo perdonó y lo llega a llamar más bien un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, como alguien que es un adúltero que luego manda a matar a otra persona puede llegar a ser llamado de parte de Dios un hombre conforme al corazón de Dios. Eso nos muestra la gran misericordia de Dios hacia el hombre y hacia la humanidad. Luego otra historia, Rahab, una mujer que era una prostituta que vivía en Jericó, y cuando el pueblo de Israel y cuando Josué manda espías para ver cómo iban a poseer esa tierra, ella esconde a estos espías, y vemos que aún siendo prostituta, Dios luego redime su vida, le cambia su vida, le da el privilegio de venir a ser parte del linaje de Jesús, o sea, del cual Jesús nació en este mundo. En algún momento viene a través de esa línea cronológica que incluye a Rahab, aunque ella era prostituta, pero vemos que Dios cambió su vida, restauró su vida, le dio una segunda oportunidad. Y así nuevamente en el Nuevo Testamento, Zaqueo, un hombre que era un cobrador de impuestos que robaba a otras personas, vemos que Dios va a su casa y Dios habla con él y lo perdona y lo salva a pesar de todo lo corrupto que él había hecho. Luego Pedro, un discípulo que estaba al lado derecho de Jesús, que vio todo lo que Jesús hizo, llega a un punto en su vida en el cual él niega que conoce a Jesús, y lo hace no una vez, no dos veces, pero 3 veces. Mas sin embargo, Jesús lo perdonó, lo redimió y le dio la oportunidad de ser usado por él para construir la iglesia que hasta el día de hoy continúa en existencia. Esa es la misericordia de Dios. ¿Y qué dicen de Tomás? Un discípulo que también lo conocía y que dudó de Jesús, pero no fue hasta que se le apareció personalmente a Tomás y lo afirmó y lo amó realmente, y vemos que también hizo cosas grandes en el nombre de Jesús. Entonces nos damos cuenta que este mensaje de misericordia, este Dios al quien servimos, nos ofrece de su gracia, nos ofrece de su misericordia, nos da una segunda oportunidad para poder hacer realmente y obedecer lo que Él nos llama a hacer. Entonces vemos que en la vida de Jonás, cuando pensamos que ya su vida había terminado siendo tragado por una ballena, vemos que Dios responde y que Dios no había terminado su historia, no había aún acabado la historia de Jonás, por lo que entonces vomita y sale en tierra seca y le da una segunda oportunidad, porque la palabra de Dios vino a Jonás una segunda vez, le dio otra oportunidad. Y esto es lo que le dice en ese versículo 2 de Jonás 3. Esto es lo que le dice una segunda vez. Le dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. En otras palabras, el mensaje no había cambiado, el propósito no había cambiado, el plan de Dios no había cambiado. Él estaba diciendo que fuera a donde él le había indicado la primera vez y que diera ese mensaje. Y el hebreo, la palabra ve, donde le dice levántate y ve, ese término realmente el día de hoy lo traducimos como ve ahora. O sea, entendemos de ve, ¿no? De ir, pero no es ir como un simple hecho de ir. O sea, ve cuando puedas, ve cuando ya te sientas mejor, ve cuando te recuperes, cuando ya esté todo en orden o sientas que ya puedes servir. No. Esa intencionalidad en esa palabra en el hebreo es ve ahora, ve inmediatamente, ve hoy. Hay una urgencia en el mandato de ir. Y en alguna manera, cuando Dios entonces hoy nos habla y nos dice ve a un lugar, ve y empieza a servir, ve y haz algo, está esta intencionalidad de hacerlo inmediatamente. Ve hoy, ve ahora, ve hoy inmediatamente. Y seamos realmente obedientes a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y si continuamos con la lectura en el versículo 3, entonces dice: esta vez Jonás obedeció al mandato del Señor. La primera vez huyó, pero dice que esta vez obedeció al mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Vemos entonces que Jonás finalmente
obedeció el llamado de Dios y fue a esta ciudad. Era una ciudad grande, dice que tomaba 3 días recorrerla toda, o sea, la tarea de comunicar este mensaje, y vamos a ver qué era lo que Dios quería que dijera y que comunicara a ese pueblo. En un momento lo vamos a ver, pero estaba diciendo que lo hiciera, o sea, iba a tomar bastante tiempo, iba a tener que recorrer toda la ciudad, pero debemos de recordar al lugar al cual lo estaba enviando Dios. Era hasta cierta manera un territorio enemigo, porque sabíamos que había enemistad entre los ninivitas y el pueblo de Israel. Sabíamos que era un pueblo malvado, perverso, que torturaba a las personas, abusaba de las mujeres y de niños. Entonces era un grupo que, pues la verdad, nadie quería ir a ese lugar, nadie, especialmente siendo israelita, tener que llegar ahí en territorio enemigo, donde se odiaban mutuamente, donde no era bienvenido y donde no había otro escuadrón de combate con él, ¿no? O sea, él estaba yendo solo, era un hombre en territorio enemigo, y lo más seguro, deseando que Dios, el mensaje que le había dado era de buenas noticias y esperanza para no correr ningún riesgo extra, aparte de que ya era enemigo en esa tierra. Pero vemos que el mensaje que Dios le da no es necesariamente lo que él quizás deseaba, y quizás no era un mensaje que nosotros hoy dijéramos, bueno, ¿estás seguro, Dios? Porque estoy casi seguro que si yo digo estas palabras a este grupo de personas, lo más seguro es que van a terminar con mi vida. Fíjate lo que le dice en el versículo 4. Dice: el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Qué mensaje de esperanza, ¿no? En 40 días Dios les destruirá. No eran buenas noticias, no era algo que quizás las personas querían oír. Yo creo que yo hubiese dudado realmente si daba ese mensaje o no, porque yo sabía, bueno, si les estoy diciendo a estas personas que Dios los va a destruir, quizás el que termina destruido antes de esos 40 días soy yo, ¿no? Dios les va a destruir. Era un mensaje que Dios le había dado, y por eso fue que Jonás lo dio al pie y letra de lo que Dios le ordenó, porque Dios le ordenó que lo hiciera. Él estuvo dispuesto a obedecer y a hacer lo que Dios le estaba diciendo, aunque quizás él razonó, aunque él pensó todos los diferentes escenarios que pudo haber ocurrido con él, mas sin embargo lo obedeció. Y quizás también el día de hoy nosotros estamos en una situación muy similar a Jonás, en la cual quizás Dios ha puesto en tu corazón el quizás invitar a una persona a que te acompañe a un servicio en una iglesia. Y quizá tú te pones a pensar, bueno, yo sé que Dios me está llamando a que invite a este compañero, a esta compañera, pero es que la verdad yo no creo que él o ella quiera venir, o no creo que él o ella quiera saber de Jesucristo, ¿no? Y quizás damos por hecho de que quizás no les interese o no quieran oír, o quizá no creo que esta persona realmente se sienta bien si viene a oír de Dios aquí. O sea, no sé, que no quiero que me empiece a pensar mal de mí o que me vea mal. Y quizá puede ser un compañero, puede ser una compañera, quizás es un familiar, quizás es un ser querido. Y quizás nosotros a veces pensamos que no desean o que no van a recibir ese mensaje correctamente, o que no es como que lo que ellos desean oír. Pero déjame decirte lo siguiente: no debemos subestimar lo que Dios puede estar haciendo en la vida de alguien. No debemos de subestimar que el hecho que Dios quizás ha estado ya haciendo algo, porque dijimos que durante la espera Dios está trabajando, y puede que Él esté haciendo algo en la vida de esa persona, y que solo nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer lo que Él nos está llamando a hacer y a decirlo, porque quizás está esa persona al punto preciso de oír el mensaje de Cristo, porque quizás ese es el punto perfecto en el cual Dios desea que esta persona conozca de Él. Entonces no debemos de subestimar lo que Dios está haciendo, aunque no lo veamos y aunque no lo entendamos. Vemos que Jonás predicó específicamente solo eso, dijo eso y fue directo y fue al punto. ¿Y cuál fue la respuesta de este pueblo? La respuesta de los ninivitas. Veamos el versículo 5. Dice: y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. ¡Wow! Dice que creyeron a Dios, se arrepintieron con el mensaje que Jonás les dio. O sea, fue el punto perfecto. Era precisamente lo que necesitaban oír para poder venir a Dios. Y sabes, eso es impactante, aunque hay algo que quiero enfatizar ahí, porque dice que creyeron a Dios. Hay una diferencia en creer en Dios y creerle a Dios.
Porque muchos creen en Dios, hasta los demonios creen en Dios. Sí, yo sé que Dios existe, sí, yo creo en Dios, creo que Él tiene poder, puede hacer estas cosas, sí, yo sé que Dios es real, pero ¿realmente le crees a Dios? O sea, ¿crees que Él puede hacer eso que tú estás en este momento en medio de la tormenta, de la dificultad? ¿Crees que Él puede solucionar? ¿Crees que Él puede proveer? ¿Crees que Él puede actuar? Aunque no tengas que hacer nada, ¿tú crees realmente el poder de Dios? ¿Le crees? Eso es diferente, el creerle a Dios y creer en Dios. Y dice que los ninivitas creyeron a Dios. No fue que creyeron en Dios, sino creyeron a Dios. Y quizás tú el día de hoy, de nuevo, estás batallando con este concepto de creerle en Dios y Él te está llamando a creerle a Dios. O sea, crees que realmente Él puede hacer algo en tu vida. Crees que Él puede reinar tu vida, que Él puede dirigir tu vida, que Él puede proveer en tu vida. Dice que los ninivitas creyeron a Dios. Yo no sé si era lo que quizás Jonás esperaba. Lo más seguro es que sí. Vamos a ver en el siguiente capítulo la otra semana un poquito de ese conflicto de lo que Jonás por eso no había querido ir la primera vez, porque no quería que este pueblo fuese salvo, no quería que este pueblo fuera redimido por Dios. Pero ellos dicen que creyeron a Dios, se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. O sea, sí hubo realmente algo de su parte que les hizo creer que era evidente que se estaban arrepintiendo y se habían arrepentido a lo que Dios había hecho. Los ninivitas creyeron a Dios. Y fíjate el versículo 6, lo que dice este pueblo. Versículo 6 dice que cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Hizo lo mismo. Vemos que el rey entonces también se arrepintió. El rey tomó la misma actitud del resto del pueblo, se bajó de su trono y buscó de Dios. Y eso es muy importante y es muy significativo porque dice que él se bajó de su trono y se quitó la ropa de esas vestiduras reales. Quizás tú el día de hoy también tú tienes que estar dispuesto a bajarte del trono de tu vida. Tú has estado por mucho tiempo sentado haciendo todo lo que tú deseas, ignorando el mensaje de Dios en tu vida, pero recuerda que el que está en el trono es Dios. Quizás es tiempo que tú también te bajes del trono de tu vida, que te rindas a Él, que busques a Él y que te arrepientas en la manera que este rey, que este pueblo lo hizo. El pueblo de Nínive se arrepintieron y buscaron de Dios, buscaron realmente ese perdón de Dios. Dice el versículo 8 que tanto el pueblo como los animales, y esto fue lo que dijo el rey, tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Vimos que realmente hubo un cambio en este pueblo, hubo un cambio y que se arrepintieron y buscaron de Dios. Era hora de buscar de Dios. Y quizás tú de nuevo estás en un momento en tu vida en el cual tienes que hacer lo mismo. Tenemos que dejar que Dios sea el que tome el control de nuestra vida. Debemos de rendirnos a Él. Debemos de buscar de Él. Tenemos que arrepentirnos. Y muchas quizás piensan, sí, yo sé que tengo que hacer eso y lo voy a hacer en el momento que pues más lo necesite, o lo voy a hacer cuando ya tenga toda mi vida en orden, o lo voy a hacer quizás cuando termine mis estudios, cuando ya salga de la universidad y haya vivido mi vida, ¿no? Y piensas que tienes todo el tiempo del mundo. No sabemos cuánto tiempo realmente tenemos en esta vida. Por eso fue que él le dice, ve ya, ve ahora, hazlo inmediatamente. Te está diciendo hoy que hagas lo mismo, que vayas hoy, que respondas hoy, que lo hagas inmediatamente. Y vemos que Dios responde a esa acción de parte de los ninivitas. Dios vio eso de una manera que a mí me impacta mucho, porque si yo fuese Dios, yo creo que si hubiera visto esa acción de parte de ellos, hubiera dudado, diría, ok, bueno, si dices que te arrepientes, te estás buscando, ok. Vamos a ver si el tiempo va a decir si realmente te arrepentiste o no. O diría, bueno, demuéstrame que te has arrepentido y haz esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, es como queremos estar seguros. Quiero ver una acción de tu parte que realmente demuestre que te has arrepentido, pero gracias a Dios que Dios no soy yo y que Dios no es como yo, ¿no? Que Dios realmente es un Dios fiel. Porque fíjate lo que hace en el versículo 10 de Jonás 3. Dice que cuando Dios
vio lo que había hecho, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, dice, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que les había amenazado. Wow, impactante que entonces dice que Dios cambió de parecer. Cuando ellos buscaron de Dios, cuando ellos se arrepintieron de Dios, hicieron que Dios cambiara de parecer. Cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios, cuando realmente vamos delante de Él, nos bajamos del trono de nuestra vida, nos rendimos a Él, buscamos de Él, nos humillamos delante de Él, nos arrepentimos delante de Él, podemos llegar al punto que Dios puede cambiar de parecer y mostrarnos compasión, mostrarnos misericordia, mostrarnos su gracia, darte una oportunidad más para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios desea que hagamos, aun cuando fallamos, y no una vez, sino varias veces, porque yo sé que tú, al igual que yo, en algún momento hemos fallado. Y quizás hemos fallado una segunda vez y le decimos nuevamente al Señor, ok, Señor, te prometo que no lo voy a volver a hacer. ¿Y realmente no lo has vuelto a hacer? No, yo creo que hemos fallado una tercera vez y una cuarta vez y volvemos a fallar y decimos, ok, Señor, no voy a decir malas palabras otra vez, y las vuelves a decir, Señor, no voy a mentir, y vuelves a mentir, Señor, te prometo que voy a dejar de ver esto que no debo de estar viendo, y lo vuelves a ver. Sabes, yo sé que en algún momento tiene que haber un arrepentimiento genuino en nosotros, como lo hizo el pueblo de Nínive. El poder volver es el dar una dirección opuesta, poder realmente dejar eso a un lado e ir en dirección opuesta y hacer lo que Él desea que hagamos y arrepentirnos delante de Él, y entonces Dios nos da otra oportunidad. Él nos da la oportunidad de tener una vida plena, una vida de bendición y hacer lo que Él deseaba. Le dio otra oportunidad a Jonás de ir y llevar este mensaje a este pueblo. Le dio la oportunidad para obedecer. Su historia no había acabado. Cuando pensamos que su historia había acabado al haber sido tragado por un pez, el plan de Dios era más grande. No había terminado su historia. Él tenía otro propósito para Jonás y luego le dio otra oportunidad de ir y predicar el evangelio, y lo hizo. Él estuvo dispuesto a obedecer. Y amiga, el día de hoy yo te quiero decir que tu historia no ha terminado aún. Podemos arrepentirnos e ir delante de Dios, y Dios nos da otra oportunidad para obedecer a su llamado, a lo que Él te está llamando a hacer, una oportunidad para hacer lo que Él quiere que hagas, pero también es otra oportunidad para realmente corregir tu vida y entrar en una relación perfecta con Él, porque Él desea tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Así que el día de hoy yo te animo a que, al igual que este pueblo, nos arrodillemos delante de Dios, nos rindamos a Él, nos arrepintamos delante de Dios, busquemos su dirección y veamos cómo Él hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú eres un Dios que, Señor, nos da una oportunidad más. Señor, una oportunidad más para poder arrepentirnos, para poder, Señor, buscar, Señor, realmente esa intimidad contigo. Señor, una oportunidad más para obedecer a tu llamado. Señor, yo sé que aquí hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes que están oyendo o viendo este video, Señor. Yo te pido que el día de hoy, Señor, ellos puedan realmente arrepentirse en su interior, en su corazón, realmente poder arrepentirse delante de ti, Señor, poder cambiar sus caminos, poder rendirse delante de ti y saber que tú les das otra oportunidad para poder hacer lo correcto, para poder vivir una vida que te agrada, para poder tener esa relación contigo, Señor. Yo te pido que el día de hoy ellos puedan sentirse libres, puedan sentir esa paz, Señor, que tú, al igual que Jonás, les das otra oportunidad para obedecer a tu llamado, para hacer lo que tú deseas, Señor, en sus vidas. Señor, yo te pido que tú nos des fortaleza, que tú nos des dirección, que tú nos des claridad, Señor, en los pasos a seguir, al decir, Señor, me arrepiento y estoy aquí para obedecer a tu llamado. Señor, yo te pido y te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque es clara, porque es viva, Señor, y yo te pido que a cada persona que la oyó el día de hoy, Señor, que no haya entrado y salido por el otro oído, Señor, pero que realmente haya quedado en sus corazones, Señor, y que al igual que los ninivitas, Señor, nos podamos arrepentir delante de ti, busquemos de ti, y veamos cómo tú, Señor, entonces haces algo maravilloso en nuestras vidas. Te damos a ti honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solamente quiero recordarte que el enemigo desea evitar que realmente nosotros vivamos de esa manera, que podamos arrepentirnos delante de Dios
Quizás te hace creer que no tienes otra oportunidad, que no mereces la oportunidad a hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Pero recuerda que eso no es cierto. Dios desea darte otra oportunidad. Él desea que vengas a Él, que te rindas a Él, que te arrepientes y buscas de Él, y podamos entonces entrar en esa relación y ese plan perfecto en nuestra vida, y que recordemos que Él está obrando en todo tiempo y Él nos tiene en su mano. Él nos tiene en el medio de su mano, en medio de todas las tribulaciones que podamos estar pasando, y solo te está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.